Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella y a través de ella podemos encontrar el testimonio de tu amor, de tu poder, de tu gloria, de tu presencia. Que nuestro corazón esté abierto a recibir aquello que tú quieras decirnos. Que tu Espíritu Santo, Señor, permita que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento esté atento a tu palabra y que podamos recibirla y que haya mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Padre Santo. Amén. Juan capítulo 12. Estamos en ya la última parte de esta sección. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 12 y con esto termina toda esta etapa en la que Jesús ha estado dando testimonio público de su obra, de su misión, de la tarea que Dios le ha encomendado. A partir del capítulo 13 veremos a Jesús más bien en lo íntimo con sus discípulos, ya no en un ministerio público abierto ante todos. Y esta parte que vamos a ver es una especie de casi es raro porque está en la mitad, pero digamos es como un epílogo que hace Juan acerca de esta primera sección, como una nota editorial. Juan en esta última sección va a contestarnos algunas preguntas y va a hacer un resumen de todo lo que nos ha enseñado en los primeros 12 capítulos. Y es algo bien importante porque está tocando un tema que todos necesitamos resolver, que es el asunto de la incredulidad. Si te acuerdas, todo el Evangelio hemos estado viendo a Jesús haciendo señales, distintas señales en las fiestas, en distintos momentos, con el propósito de que aquellos que lo están viendo puedan creer, no en el milagro, ni siquiera creer en que Jesús puede hacer milagros. Acuérdate, por eso se llaman señales. Porque lo que tienen que hacer es ver a dónde apuntan estas señales. Y estas señales apuntaban a que el hombre como ser humano necesita un Salvador. Y Jesucristo es la provisión de Dios, el Salvador que ha venido para pagar por nuestros pecados y así abrirnos el camino para llevarnos al cielo, a la presencia de Dios. Y a pesar de que lo ha dicho con toda claridad, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy, a pesar de que lo ha dicho con toda claridad, no han creído. Muchos no han creído. De hecho, fíjate cómo comienza la porción que vamos a ver en el versículo 36, a la mitad del versículo 36, probablemente tu Biblia también lo tiene como separado, una cosa así. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ese es el contexto. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas fue lo que Jesús habló? Bueno, la semana antepasada estudiamos que Jesús estaba hablando al pueblo y vienen unos griegos, no sé si tú recuerdas, unos griegos y vienen con Felipe y le dicen, quisiéramos ver a Jesús. Felipe va, le dice a Andrés, oye, hay unos griegos que quieren ver a Jesús. Y Jesús lo que dice es, ha llegado la hora. Muchas veces antes Jesús decía, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora. Lo querían ya sea coronar como rey porque multiplicaba panes y peces, o lo querían matar porque no estaban de acuerdo con él. Pero Jesús en todo tiempo decía, no es hora, no es tiempo. Ahora, dice, ha llegado la hora. Está marcando un nuevo momento. La hora no se refiere a una hora de 60 minutos, sino el momento, es una nueva época, una nueva temporada, un nuevo tiempo. Ha llegado este nuevo tiempo. También dijo que este nuevo tiempo es el tiempo para que Él sea glorificado, para que el Hijo de Dios, en el versículo 23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. Otra cosa que dijo en el contexto anterior es que el que ama su vida la va a perder. Y Él se pone como ejemplo. Si el grano de trigo no cae y muere, pues se pierde. Pero si cae y muere, entonces lleva mucho fruto. Y luego hace extensiva esa misión a todos, llamados a no amar nuestra vida en este mundo, sino a buscar la vida eterna. También dijo que para esto ha venido.
¿Te acuerdas que empieza a orar al Padre y dice, ok, Padre, ¿qué diré? ¿Sálvame de esta hora? Pero para esto he venido. Esto no es un accidente en el camino, no es como que, híjole, Señor, se están saliendo de control las cosas, me quieren matar, hagamos algo. No. Está diciendo, esto es el cumplimiento del propósito, para esto he venido. Y no solo dice eso, sino dice que Él va a ser crucificado, seré levantado. Y cuando sea levantado, ¿qué va a suceder? Atraeré a todos hacia mí. Eso es lo que dice en todo el contexto anterior. Y termina diciendo, verso 35, y eso quisiera así leerlo, verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y obviamente Él es la luz y está diciendo, aprovechen, estoy acá. Hay un momento en que ya no va a ser posible. Y las tinieblas se van, como que el sol se va escondiendo, las tinieblas van llegando. Para todos. Todos estamos siempre camino a las tinieblas. No sabemos si esas tinieblas vendrán dentro de 30 años por una enfermedad, dentro de 50 por una causa natural o dentro de 2 días por un accidente. Pero el tiempo para todos es limitado. Y Jesús dice, yo soy la luz, aprovechen que está la luz, porque andar en tinieblas es andar perdido. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Bueno, ahora sí. Verso 36, a la segunda parte dice, estas cosas, ya hicimos un resumen de qué cosas venía hablando, habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Se ocultó, no es como que se escondió y que no lo vean, simplemente salió del ministerio público, podríamos decirlo así. Se apartó y ya no estaba públicamente visible. Y aquí empieza como te decía, como una nota editorial que hace Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Qué frustrante, ¿no? O sea, pienso, ¿cómo se habrá sentido el Señor Jesús? Acaba de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Llevaba 4 días muertos. Había testigos de eso. La casa estaba llena de plañideras. Estaba llena de las autoridades. Había fariseos. Había personas importantes. Cuando Jesús llega a la tumba y salen todos corriendo y van a la tumba. Y Jesús solamente ora y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. Y no creyeron. No creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué el día de hoy la gente no cree en Jesús? ¿Por qué? Es raro porque cuando ya has creído te parece bastante imposible no creer en Cristo. O sea, el día de hoy, si me dices, Iber, ¿por qué crees en Jesús y en la Biblia? Te diría, porque es lo más sensato que hay. Creer en la Biblia y creer en Jesús es pues, bastante lógico, es bastante obvio. Pero si hubieras hablado conmigo hace algunos años, yo te hubiera dicho, creer en Jesús. ¿Por qué no creo en Jesús? Pues ¿por qué tendría que creer? ¿Qué hay de diferente entre Jesús, Buda y Snoopy? O sea, es lo mismo. Es lo que yo pensaba. ¿Qué hay? Porque no es un asunto de evidencias. Porque ellos habían tenido muchas evidencias. Había hecho Jesús, dice, muchas señales y no creían. Y a lo mejor te pasa, has ido con alguien y le has predicado el evangelio y estás duro y dale y no, es que yo soy científico y yo solo creo en las cosas de la ciencia. Y entonces te lees 30 libros de ciencia y vas y dices, mira, aquí dice esto y aquí hay tal científico y esto. Y te dicen no y le pones las evidencias y no. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay gente que no cree? Bueno, un poco de eso es lo que va a hablar el día de hoy, la porción que nos toca revisar. Porque dice que estos hombres, a pesar de que habían visto tantas señales, no creían en Él. Verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esta porción está en Isaías 53. Isaías 53
es el capítulo, acompáñame por favor a Isaías capítulo 53. En realidad, si tú ya tienes algún tiempito en la palabra, te dice en Isaías 53 y ya sabes de qué se trata, ¿no? Es el canto del siervo sufriente. Y es un capítulo tan maravilloso que no cabe dentro del capítulo 53, o sea, rebalsa y empieza en el 52 realmente. Es tan grande esa porción que empieza antes. Y el Isaías 53 es como un canto de varias estrofas. La primera estrofa está al final del 52, en el versículo 13 del capítulo 52. Esa es la primera estrofa de este canto, que habla de cómo el siervo será prosperado y exaltado y cómo asombrará a muchas naciones y los reyes pues se postrarán, cerrarán la boca y creerán. O sea, es como la exaltación del Mesías. Eso es la primera estrofa, Isaías 52 del 13 al 15. Y luego viene esta parte que cita Juan, capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías está predicando esto en un tiempo en que el pueblo de Israel es rebelde. Y está diciendo, ¿quién ha creído? O sea, predico y predico y predico y nadie. ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha hecho visible, por decirlo de alguna manera, el poder de Dios? El brazo de Jehová hace referencia a su poder, a su fuerza, ¿no? Entonces son dos preguntas. Una, ¿quién ha creído? Y la respuesta implícita es nadie o muy pocos. La segunda pregunta es, ¿sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Y la respuesta es, sobre el Mesías. Déjame seguir leyendo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Está hablando del Mesías, que subirá delante de Dios, será exaltado y como raíz de tierra seca. Esto habla como en un desierto que no puede haber nada y que ¡pum!, sale algo. O sea, en medio de la nada, así será el Mesías. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, a pesar de que es exaltado y todo en la primera estrofa, en la segunda estrofa lo que nos muestra es que este Mesías será desechado. ¿Quién ha creído en él? Nadie. Aunque es la expresión del poder de Dios, nadie ha creído en él, porque lo que todos ven es una raíz de tierra seca. Ven algo débil, algo sí, medio extraño, pero nada de hermosura, nada de atractivo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, no solo no lo exaltamos, sino que además hasta nos da cosa, nos da pena, nos da vergüenza. Y ese es el canto del Mesías. Entonces Juan regrésate conmigo a Juan, dice, no han creído para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y lo que está diciendo básicamente es, no han creído porque no es lo que ellos esperaban. Y lo hemos estado viendo todas las semanas pasadas. ¿Qué esperaban ellos? Pues esperaban un gran militar, alguien que llegara y trajera la libertad física, política de Israel. A ese lo hubieran recibido. Eso es lo que pensaban, ¿te acuerdas? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Traigan las palmas, pónganle los abrigos, las cobijas, todo ahí para que camine como en una alfombra. Sí, así lo recibieron, pensando que era el libertador político que anhelaban. Y como no era, lo desechamos. Y en nuestra vida a veces pasa eso. Yo tristemente conozco gente que dice, pues sí, yo fui a la iglesia, estuve un tiempo en el cristianismo, pero no me funcionó. ¿No? ¿Qué quiere decir no me funcionó? Quiere decir que no hizo lo que yo quería.
Pero eso no es cristianismo. El cristianismo es entender mi condición de siervo delante de un rey todopoderoso. Y que este rey todopoderoso, al ver mi condición de pecado, se sacrifica a sí mismo para llevarme a su presencia. Eso no es muy terrenal. Pero cuando no se cumple, a veces es la razón por la que la gente dice, no me funcionó. Sigo con mis deudas, mi marido sigue igual, mi esposa sigue igual, mis hijos no han cambiado. Entonces, pues ya estoy probando ahorita el Reiki o cualquier otra cosa. ¿Por qué la gente no cree? Muchas veces porque lo que está esperando no es un salvador, sino un siervo que venga a resolver sus problemas. Y esa gente ha decidido desechar al Mesías. Es una decisión, lamentablemente es una decisión que cada uno debe tomar. Ahora, fíjate lo que dice después. Por esto, algunas versiones traducen mejor, así que no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y aquí cita otra porción, Isaías capítulo 6, que si tú conoces algo de Biblia también dices, ¡oh, claro, delante del trono, cuando sí, envíame a mí! Exactamente, ese capítulo tan importante también. Lo cita Juan, pero lo hace, fíjate, ¿por qué no creyeron ellos? Porque desecharon al Mesías, no les interesa un Mesías así. Pero en el verso 39 dice que no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó, y está hablando de Dios, cegó Dios los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y dice Dios, y yo los sane. Y siempre que lees eso dices, caramba, o sea, si Dios cegó el corazón de ellos y si Dios los endureció, si Dios cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vean y para que no entiendan y no se conviertan y no sean sanados, y dice ahí, no podían creer, entonces no es culpa del incrédulo. Claro, o sea, pues yo soy incrédulo, pero no es mi culpa, es que yo no puedo creer porque Dios cegó mis ojos y cegó mi entendimiento. Entonces es culpa de Dios. Y es un debate que hay en muchos lados. Yo creo que es bastante más sencillo que todas las profundidades teológicas que se pretenden sacar. Uno, el contexto. Hay un orden. ¿Cuál es el orden? El incrédulo decide rechazar. Y cuando ha decidido rechazar, entonces Dios fija tu posición donde tú quieres estar. Ya lo hemos platicado antes, y si tienes dudas, en Romanos capítulo 9, que está en nuestra página de internet, estudiamos a detalle toda esta parte, porque en Romanos 9 dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo? ¿Endureció el corazón de Faraón? Sí, eso dice Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. Dice en Éxodo, yo endureceré el corazón de Faraón. Pero entonces, ¿qué culpa tiene Faraón? Acompáñame, vamos a ver los Romanos capítulo 9 para que no... Capítulo 9, versículo... Vamos a leerlo desde el versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, lo primero que leemos es esto. Dios ama a unos y aborrece a otros. Y si lees un poquito antes, lo que está diciendo es que esto sucedió antes de que nacieran. Antes de que hicieran bien o mal. Ni siquiera es que Dios ama a los buenos y a los malos, los que sacan la lengua y comen con la boca abierta, y a esos, no. Antes de que nacieran, dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y todos nos quedamos con el ojo cuadrado. ¿Por qué? Bueno, Pablo sigue explicando. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y lo primero que nos muestra es, no es injusto si ama a unos y aborrece a otros.
¿Cómo? No, no es injusto, Él es soberano. Él tiene derecho de amar a unos y aborrecer a otros. Pero es que eso no es lo que yo consideraría de un Dios bueno. Está chido lo que tú piensas. Cuando seas Dios, crees tu mundo, pues tú te comportas así. Mientras vivamos bajo las reglas de este Dios soberano, Él tiene el derecho de amar a unos y aborrecer a otros. ¿Nos choca? Sí, nos choca. ¿Por qué? Porque queremos tener el control. Queremos reclamar nuestros derechos. Pero lo primero que te topas cuando vienes al Evangelio es que Dios no es manipulable. Si tú vienes diciendo, Señor, mi vida ha sido tan difícil, te va a decir Dios, eres un pecador, necesitas arrepentirte. Pero no has visto todo lo que yo tuve que vivir y padecer. Sí, lo vi, por eso necesitas arrepentirte, porque eres un pecador. ¿Todo lo que viví es mi culpa? No, no necesariamente es tu culpa. Pero eso no cambia que seas un pecador, que necesitas arrepentimiento. Él es soberano. Entonces dice, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, básicamente Dios le dice a Moisés, yo mando, yo soy el Señor, el soberano de toda la creación. Yo soy Dios y no hay otro. Me compadeceré del que yo quiera compadecerme y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Nadie tiene derecho a encontrar misericordia. ¿Nos choca? Nos choca. O sea, si te sientes así como, oye, pues es que sí, así nos sentimos todos. Pero es lo que dice la Biblia. Es la realidad. Ahora, verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Señor, yo voy a correr más para que tú tengas misericordia. Mira, puede ser Speedy González, no alcanza. No, yo voy a ser más rápido. Puede ser el Correcaminos, no alcanza. No es posible, no depende del que quiere ni del que corre, sino, ¿qué dice? De Dios, que tiene misericordia. Y eso es cuando te trae la paz completa, porque todo este Dios que dijimos que tiene el poder de aborrecer a unos y amar a otros, ahora nos presenta con una realidad. Es un Dios misericordioso. Es un Dios misericordioso. Si tú o yo fuéramos Dios, así como nuestra condición, sí, seríamos tiranos absolutos. Le haríamos bien a quienes nos caen bien. Este no me adora, ese es un rayo. Aquel otro sí, como que bendiciones. Pero no, Dios es misericordioso. No es como nosotros. Ahora sigamos leyendo. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esta otra frase también nos choca porque decimos, pues pobre Faraón, para eso lo ha levantado, Pero si leemos correctamente, lo que está diciendo es que sí, Dios escogió a Faraón para mostrar en él su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Y Faraón tenía dos opciones: mostrar el poder de Dios cediendo a la voluntad de Dios, o que Dios muestre su poder revelándose a la voluntad de Dios. Al final Dios va a ganar. Y Faraón escogió lo segundo. Faraón escogió rebelarse contra Dios. Y sí, el poder de Dios se vio a costa de su propia decisión. No sé si me explico. Dios iba a revelar su poder. Y si Faraón decía, ok, no conozco a Moisés, ¿de quién me hablas? Es Jehová, Dios de los cielos. Y Faraón se hubiera humillado, hubiera Dios mostrado su poder de la misma manera. Pero fue decisión de Faraón el canal por donde se iba a revelar. Dios lo levantó para revelar su poder y anunciar su nombre por toda la tierra. Verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Y esta palabra endurecer que se utiliza aquí y que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando está hablando de Faraón, es como fijar. No sé si tú recuerdas, siempre pongo este ejemplo, algunos son muy jóvenes, pero en los 80s, y si no viviste los 80s, busca en YouTube Flans y vas a ver.
En los 80 las chicas se peinaban con un jopo así, ¿no? Mientras más esponjoso y grande, mejor. Pero el jopo se cae. Entonces, para que no se caiga, ¿qué había que hacer? Bueno, en Bolivia se llamaba aquanet. No sé si se llamaba... ¿no? ¿Y eso qué hacía? Fijaba. Donde tú lo habías puesto, quedaba fijo. Bueno, Dios lo que hace es esto. Faraón ha decidido rechazar a Dios, no una, no dos, no tres. Varias veces rechazó la oportunidad que Dios le daba. Y entonces Dios fija su corazón, lo endurece donde Faraón lo puso. Y Dios hace eso contigo y conmigo. Y si tú has decidido amar y seguir a Dios, ¿sabes qué? Dios va a endurecer tu corazón ahí, lo va a fijar. Pero si has decidido rechazar a Dios, Dios lo va a fijar ahí. Entonces, regresa conmigo por favor a Juan. La primera parte dice que estos no creyeron porque rechazaron al Mesías. Y sí, después de haber rechazado, Dios endurece su corazón ahí y cierra sus ojos para que estén ahí donde ellos anhelan estar. Ahora, ¿eso quiere decir que si en su corazón hay arrepentimiento ya no pueden volver? No, yo creo que Dios puede regresarlos, pero no es un asunto de... O sea, Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Es un gran misterio todo esto y no pretendo que lo entendamos acá. Pero lo que en esta parte Juan está diciendo, está explicándonos por qué no creyeron en él. ¿Cuántos de nosotros pensamos, ay, si yo hubiera visto un milagro de los que hizo Jesús, mi fe nunca cambiaría? No, o sea, trataría bien a mi esposa, a mis hijos, trabajaría bien. Si hubiera un milagro así de esos, los milagros no construyeron nada de eso en esta gente. ¿Por qué? Por estas dos cosas. Uno, ellos decidieron rechazar. Y dos, Dios decidió que ahí los iba a endurecer, en esa posición. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Interesante que los dos pasajes, ¿no? Isaías 53 e Isaías 6, hablan de dos cosas muy distintas, pero a la vez que revelan lo que Juan está buscando. Isaías 53 nos revela este siervo sufriente, que lo acabamos de leer, desechado, escondimos de él el rostro, más adelante dice que fue molido por nuestros pecados, es el siervo sufriente. Isaías 6, la otra porción, es Dios en su trono y dice que sus faldas llenaban toda la casa de Dios y están los querubines alrededor y está su voz como trueno. Es el polo opuesto, pero la gloria de Dios se revela en su poder y en su entrega. Y cuando dice Juan, esto está diciéndonos, Dios reveló esto, reveló su poder, hizo milagros, hizo señales y ahora va a ser glorificado yendo a revelar su entrega en la cruz. La gente que no ha querido creer no ha sido por falta de evidencia, no ha sido por falta de oportunidades, ha sido porque no ha querido creer. Yo nada más pienso, ¿cuántas cosas en mi vida yo no he querido creer? No sé, por ejemplo, supongamos que le hablo muy tosco a mi esposa. Nunca le he pegado, pero le hablo duro y le ordeno y soy un patán, ¿no? Y es que así me educaron, es que así es mi cultura, es que así son todos en mi familia, y ahí tengo mis argumentos. ¿Sabes qué es eso? No he querido creer que es pecado no tratar bien a mi esposa. La Biblia me dice que tengo que tratar bien a mi esposa. E incluso que mis oraciones son estorbadas por la manera en la que trato a mi esposa. Pero no he querido creerlo. Y Dios me lo ha dicho 1, 2, 3, 10, 100 veces. Y he decidido rechazar ese testimonio una y otra y otra y otra vez. Qué peligroso que un día me quedé atorado en esa situación. Ahora te puse un ejemplo.
Pero todos tenemos un área en la que luchamos. Un área en la que en realidad lo que está pasando es que no creo que Dios sea honesto, bueno o poderoso. Y por eso lo tengo que hacer a mi manera. Todos luchamos con un área. No dejes que eso se endurezca ahí. Suelta. Confía en el Señor. Verso 42. Va a hablar de otro grupo de gente. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Aquí sí hay algunos que creyeron. Incluso de los gobernantes. O sea, no solo gente que creyó, wow, del pueblo, sino de entre los gobernantes, de entre los fariseos, de entre los saduceos. Muchos sí creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos otros, los primeros no creyeron, primero por decisión propia y luego porque Dios los afirma en su necedad. Estos sí creyeron, pero tienen temor. Tienen temor del hombre. Y no solo temor del hombre, sino que aman la honra humana. Y de entre esos, a lo mejor dices, de los incrédulos no hay aquí, porque pues un incrédulo, ¿qué haría aquí? Pero de los otros, a lo mejor sí hay algunos aquí, que nuestro testimonio público está opacado por el temor. Porque, híjole, ¿qué van a decir si les digo que soy cristiano, que yo no me gustan esos chistes, que yo no voy a esos lugares, que yo no veo otras chicas, ¿qué van a decir si es que... Y el buscar la amistad, el respeto, el aprecio, todo esto entre comillas, de otros, lo que está en realidad demostrando es que amo la gloria de los hombres y no me importa la gloria de Dios. Cada oportunidad de glorificarle se deshizo porque amé la gloria de los hombres. Y había de esos entre la gente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Porque a lo mejor tú dices, yo soy de esos, pero no quiero ser. O sea, yo sí quisiera ser de esos que son atrevidos y salen y hablan y quisiera ser de esos, pero no me sale. ¿Cuál es la solución? Bueno, sigamos leyendo. Porque la solución no es proponte, porque eso sería carnal. Eso sería una obra carnal. Estarías actuando. Yo hice teatro muchos años y sí, te caracterizas y sales como malo, como cojo, como ciego. O sea, nomás es una actuación. Y Dios no quiere que actúes como cristiano, sino que haya algo en tu corazón. ¿Qué es lo que debe haber en tu corazón? Bueno, versículo 44. Jesús clamó y dijo. Aquí Juan no nos dice en qué momento, si fue ahí, si fue en otro momento, porque recuerda que esto es solo como un editorial que Juan hizo. Nada más para cerrar pone, en un momento Jesús clamó, y la palabra clamar es levantar la voz, gritar. Jesús dijo esto con voz fuerte, para que tú y yo lo entendamos 2000 años después. Jesús clamó y dijo, número 1, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús es Dios. Si tú piensas que Jesús no es tan Dios, pues va a ser difícil dar tu testimonio. Pero si en verdad lo has creído, es algo natural. Es algo que está si me preguntas a mí, Iber, ¿tú qué prefieres? ¿Chocomilk o el del Pancho Pantera? Te voy a decir, lo que yo prefiero es Toddy. Pero ese no hay en México. No hay en México, pero es lo que yo prefiero. Porque ya lo he probado. Sé lo que es. Entonces, cuando hay una cosa, algo que has asumido desde tu corazón, no es difícil decir la verdad. No es difícil decir, creo en el Señor Jesucristo. Creo que Él es el Señor y dar testimonio de eso. Necesitamos entender que Jesucristo es el Señor. Él es la imagen visible del Dios invisible, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la manifestación de la gloria de Dios.
En Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 14, por ahí del verso 7, le preguntan, le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y ya. ¿No? En un momento en que están todos, Jesús dice que se va a morir, que lo van a matar. Muéstranos al Padre, confirma nuestra fe. Y Jesús le dice, ay, tanto tiempo he estado con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y con eso puedes afirmar tu fe. Número 2, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Lo primero que nos dice es que estamos en tinieblas. El mundo está en tinieblas. No hay nada que hacer para entrar a tinieblas. Es como lo natural. Por default, el mundo está en tinieblas. Pero Él vino para que todo aquel que cree no permanezca en esas tinieblas. Una vez más, en el capítulo, acompáñame, Colosenses capítulo 1. Eso es justo el pasaje que estábamos repasando hace unos momentos con los servidores. Capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Voy a leerlo desde el versículo 12. Colosenses 1:12 dice, con gozo, es una oración que Pablo está haciendo por los colosenses, está pidiendo que haya paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No éramos aptos, pero nos hizo aptos por medio de su sangre. ¿Y qué es lo que hizo? Nos arrancó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que el que cree ya no permanezca en tinieblas. Entonces, número 1, creer que Él es Dios mismo. Número 2, creer que Él vino para traer luz. Cuando Jesús dice esto es malo, cree que eso es luz. Créele que es luz. Y que lo que Él quiere es arrancarte de tinieblas, no al revés. ¿Cuánta gente dice, no, pues es que yo, si me hago cristiano voy a perder mi libertad? ¿Estás en un calabozo? ¿No? Es la diferencia entre aquel que salta sin paracaídas desde un avión. Piensa que está volando. Soy libre. Eso no es ser libre. Sí, no tienes ataduras, es cierto. Parece que vuelas, es cierto. Pero espérate 30 segundos y vas a ver que, aunque es cierto, no era verdad. Número 3. Verso 47 al final. Al que oye mis palabras y no las guarda, literalmente y no las cree, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. O sea, Jesús no vino a ver quién hace bien y mal. No, Él dice yo no vine a eso, yo no le voy a juzgar. Sino vine a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió y me dio mandamiento de lo que he de decir, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y Jesús termina esta parte diciendo, yo he venido, número 1, para revelar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. Él es el Padre, la revelación del Padre. Número 2, Él es luz. Él ha venido para arrancarnos de las tinieblas. Y número 3, Él ha venido para que sus palabras nos permitan tener una opción. Obedecerle o rechazarle. Yo no he venido a juzgar, dice, pero he puesto la luz y he trazado una línea. He dado mis palabras y ustedes las pueden abrazar o rechazar. Y eso es lo que te va a juzgar en el día postrero. Porque mis palabras no son su idea que Él se le ocurrió ahí en el momento.
sino son las palabras que Dios le ha dado para que hable. ¡Qué terrible! Tenía un amigo que él vivió en un pueblo en el sur de Bolivia toda su infancia, y un día él me contaba, me decía, con mi familia nosotros nos enteramos que éramos pobres a los 18 años cuando llegamos a la ciudad. Antes de eso no sabíamos que éramos pobres. ¿Por qué no sabían que eran pobres? Pues porque en el rancho donde vivían, pues todos eran igual, todos andaban descalzos, todos escuchaban la misma música y todos tenían las mismas actividades, estaban en la misma escuela y pues era más o menos todo normal. Cuando llega a la ciudad a los 18 años, se enteró que era pobre. ¿Qué pasó? Luz, por decirlo de alguna manera. ¡Prum! Se iluminó. ¡Oh! No veía esta realidad. Pero pues yo crecí con unas cosas y aquí tenían ya Atari. Para los nuevos no tienen ni idea lo que es el Atari, pero búscalo en internet, ¿no? Y entonces él me decía, no hubiera querido darme cuenta de eso, porque era feliz, no sabía que era pobre, pero ahora ya sé que soy pobre. Ok, podríamos decir eso, ay Señor, ¿por qué trajiste la luz? Mira, yo no sabía que era pecador hasta que ahora hay una lucha y hay un problema. Pero es que otra vez, la luz es verdad. Fíjate lo que dice el último versículo. Sé que su mandamiento, el mandamiento que Dios le dio a Jesús para que hablara, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no vino a traer condenación, no trae estas cosas para que ahora estás condenado. No, todo lo contrario, para que vengas y seas salvo. El día de hoy Dios te trajo aquí, no para que si rechazas el día de hoy a Jesús, Él te diga, te rechacé. Él te trajo para que sepas que te ama, que te busca, que te anhela. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y Juan termina toda esta sección que hemos visto del capítulo 1 al capítulo 12 recordándonos esto, el propósito por el que vino Jesús, porque todos estamos en el grupo o de los incrédulos por endurecimiento o de los creyentes secretos. Pero Él quiere llevarnos a una vida eterna. Y vida eterna no es vida larga, es vida plena. La vida larga no tiene ningún sentido más que en su longitud de años. La vida plena habla del propósito por el cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar a Dios. ¿Por qué no podemos cumplir ese propósito? Porque somos pecadores. ¿Y qué hacemos entonces? Pues la luz vino al mundo. Algunos hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el día de hoy Dios vuelve a ponerse delante de nosotros y nos dice, estas son mis palabras. ¿Quiénes las guardan? ¿Quiénes las rechazan? Y su anhelo es que tú abraces y guardes y creas y vengas a la luz para que Él te arrebate de la potestad de las tinieblas y te siembre en el reino de su amado Hijo. ¿Qué hay que hacer? Solo creer. Nada más que creer. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ahora déjame decirte una última cosa. El día va a acabar. O sea, la luz está el día. Hoy podemos anunciar el Evangelio. Y tal vez, si vienes la próxima semana, haya una nueva oportunidad. Tal vez no vengas. Tal vez ya no estés. Tal vez viene el Señor mañana. Tal vez tiembla el mundo entero y morimos todos. O sea, el día de hoy hay luz. ¿Te acuerdas lo que leímos al principio? Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Vamos a orar. Señor, tú en verdad eres la luz. Puedes iluminar nuestro corazón. Tu palabra es verdad.
Que el día de hoy tu Espíritu Santo traiga a nuestro corazón la convicción de la necesidad de un Salvador. Si aquí, Señor, hay alguien que necesita romper barreras, si alguien aquí de tanto amor al pecado ahora está endurecido, tú puedes revertirlo. Si alguien aquí ha estado decidiendo rechazarte por voluntad propia, si ha rechazado evidencias una tras otra, trae la certeza de tu amor el día de hoy. Trae la certeza de tu evangelio. Trae la certeza de que nosotros estamos camino al infierno. Y tú, al saberlo, pagaste por cada uno de nuestros pecados en la cruz, otorgándonos el día de hoy la oportunidad de estar contigo en una vida eterna. Trae esa certeza y esa convicción al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Ahí en tu lugar, tómate un segundo para confesar tus pecados al Señor. Él es luz, Él ha traído luz. Y Él trajo la verdad, y la verdad ya la sabes. Y tú tienes dos opciones: rechazar la verdad y abrazarte al pecado, o abrazar la verdad y dejar que Dios te limpie de todo pecado. Con tus palabras, ponte a cuentas con el Señor. Su gracia el día de hoy está disponible.